¿Qué fuerza impulsó a un hombre a abandonar el confort, el templo, su linaje sacerdotal, y elegir el desierto como púlpito? ¿Qué poder lo llevó a vestir piel de camello, a alimentarse de langostas y miel, y a levantar su voz en medio del silencio más árido? ¿Qué fuego ardía en su interior para atreverse a enfrentar a reyes, denunciar el pecado sin temor y anunciar al mundo la llegada del Mesías? Esta no es una historia común. Es el rugido de una voz profética, una llama encendida por Dios, que retumbó en el desierto de Judea y partió la historia en dos. Esta es la historia de Juan el Bautista. Jesús mismo lo llamó el más grande de los nacidos de mujer, no por milagros, no por riquezas, no por fama, sino por su obediencia inquebrantable, su fidelidad al llamado y su humildad al reconocer: yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Juan fue más que un profeta, fue una trompeta espiritual que anunció la llegada del Rey Celestial. Quédate hasta el final de esta historia, porque en cada palabra, cada paso y cada decisión de Juan hay un reflejo del llamado que muchos de nosotros hoy ignoramos. Tal vez Dios te está levantando como una nueva voz en tu propio desierto. Escribe en los comentarios: Jesús es la luz en el camino. Si crees que Dios aún levanta voces en el desierto, suscríbete y activa la campana para que esta voz profética nunca se apague. En tiempos de silencio profético, cuando hacía siglos que no se escuchaba la voz de Dios en Israel, un anciano sacerdote llamado Zacarías cumplía su turno en el templo. A su lado, su esposa Isabel, mujer justa pero estéril, cargaba con la vergüenza que la sociedad imponía a las que no podían concebir. Ambos eran avanzados en edad, y sus esperanzas de ser padres se habían marchitado como hojas en otoño. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, el cielo se abrió. Un ángel del Señor se presentó junto al altar del incienso, y lo impensable fue dicho: tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo, y lo llamarás Juan. El mensaje era demasiado glorioso para ser creído. Zacarías, temblando por la visión, titubeó: ¿cómo sabré que esto es cierto? Ya soy viejo, y mi esposa también. La duda tuvo un precio. El ángel, identificado como Gabriel, le respondió con firmeza celestial: quedarás mudo hasta el día en que esto ocurra, porque no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Y así fue. El sacerdote que había servido a Dios toda su vida salió del templo en silencio. Su incredulidad no detuvo el plan divino. El cielo había hablado. El nacimiento de un profeta estaba en marcha. El embarazo de Isabel se convirtió en un testimonio viviente del poder de Dios. Aislada durante 5 meses, adoraba en silencio mientras su vientre crecía. Esto ha hecho el Señor conmigo, decía, cuando se dignó quitar mi afrenta. Mientras tanto, Zacarías permanecía mudo, reflexionando en su corazón. Cada día que pasaba, el milagro tomaba forma. Lo que para el hombre era imposible, para Dios era solo el comienzo de un propósito eterno. Juan no era un hijo común, era una señal profética. Su sola existencia gritaba que el tiempo del silencio se había terminado y que la voz de Dios volvería a resonar en Israel. Finalmente, el día del nacimiento llegó. Vecinos y parientes celebraban junto a Isabel. Al 8º día, durante la ceremonia de circuncisión, todos esperaban que el niño llevara el nombre de su padre. Pero Isabel interrumpió con firmeza: se llamará Juan. La incredulidad del pueblo fue reemplazada por asombro cuando Zacarías pidió una tablilla y escribió lo mismo: Juan es su nombre. Al instante, su lengua fue liberada y comenzó a alabar a Dios con fuerza profética. Fue más que un nacimiento, fue el reinicio de la profecía en la tierra. La voz que prepararía el camino del Mesías acababa de nacer. Si alguna vez Dios te ha respondido cuando ya pensabas que era tarde, escribe en los comentarios: Dios cumple sus promesas. Dale me gusta si sientes que esta historia está encendiendo tu fe. Comparte esta palabra con alguien que está esperando un milagro. Antes de que Juan viera la luz del sol, ya había sido apartado por la luz del cielo. Su llamado no comenzó en la adultez, ni siquiera al nacer. Comenzó en el vientre. El ángel lo había declarado con autoridad: será grande delante del Señor, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¡Qué misterio tan glorioso! Un niño aún sin palabras,
pero ya ungido, aún sin rostro ante el mundo, pero con propósito ante el trono. Juan no fue un accidente biológico, sino un instrumento eterno. Dios no esperó a que naciera para prepararlo. Lo formó con fuego profético desde su interior más profundo. María, prima de Isabel, recibió su propia visita angelical. También ella estaba embarazada del Salvador del mundo. Sin perder tiempo, fue a visitar a Isabel, y entonces ocurrió algo sobrenatural. Al oír el saludo de María, el bebé en el vientre de Isabel, Juan, saltó de gozo, y su madre fue llena del Espíritu Santo. El Espíritu que ungía a Juan se manifestó aún dentro del vientre. Juan reconoció la presencia del Mesías incluso antes de nacer. Cuán profundo es el espíritu de alguien que puede discernir a Cristo desde el vientre. Aquel que prepararía el camino ya respondía a la presencia del Rey. Isabel exclamó en alta voz, con palabras que no venían de ella, sino del Espíritu: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». ¿Y de dónde a mí esto? Que la madre de mi Señor venga a mí. Fue una escena donde lo invisible se volvió eterno. Dos mujeres, dos vientres, dos niños, uno que sería rey y otro que anunciaría su llegada. Desde ese momento, el destino de Juan estaba sellado. No nacería para seguir una tradición, ni para heredar el sacerdocio de su padre, sino para preparar el camino del Señor con fuego y verdad. Mientras muchos hombres luchan toda su vida por encontrar un propósito, Juan nació con uno. No buscaría títulos, no levantaría templos, no fundaría escuelas. Su existencia sería una flecha dirigida al corazón del Mesías. Su llamado era anunciar, señalar, gritar en el desierto lo que muchos no querían oír. Desde el vientre fue ungido, y desde el vientre supo a quién debía honrar. Tal vez tú también fuiste llamado antes de nacer. Tal vez el fuego que sientes no es casualidad. Tal vez eres otra voz que prepara el camino para el regreso del Rey. Si crees que Dios te apartó desde antes de nacer, comenta: «Fui llamado desde el vientre». Comparte este video con alguien que necesita descubrir su propósito eterno. Suscríbete para no perderte lo que viene. Aún hay más por revelar. Mientras otros niños jugaban entre las calles de Jerusalén, Juan caminaba entre piedras y espinas. Mientras los hijos de los sacerdotes aprendían cánticos y tradiciones, él escuchaba el silbido del viento entre las dunas y el crujir de la tierra reseca. No fue formado en las escuelas del templo, ni adornado con vestiduras sacerdotales. Su aula fue el desierto, su maestro, el silencio. Su alimento eran langostas y miel silvestre. Su vestidura, piel de camello, áspera, tosca, sin honra humana. Pero allí, en medio de la soledad y la renuncia, se formaba una voz que no sería de los hombres, sino del cielo. La renuncia no es popular, pero es necesaria para todo aquel que ha sido llamado por Dios. Juan no fue seducido por la comodidad, ni corrompido por la religiosidad. Mientras muchos buscaban reconocimiento, él abrazó la invisibilidad. Su vida era un sacrificio viviente, una antorcha encendida lejos de los aplausos. Allí, entre el polvo y la presencia divina, Juan fue refinado como oro en el horno. Dios lo separó para sí, no porque fuera perfecto, sino porque era obediente. En el lugar donde nadie lo veía, Dios lo estaba esculpiendo. Porque antes de que una voz ruja en público, debe morir en lo secreto. Aquel desierto no era castigo, era proceso. Cada día, cada amanecer abrasador y cada noche helada lo tallaban. No dependía de multitudes, ni de aprobación. Dependía del cielo. Su vida fue un eco del profeta Isaías, voz del que clama en el desierto: «Preparad el camino del Señor». Esa voz no nació de un momento a otro. Se forjó con lágrimas, con espera, con soledad, con fuego. Porque la autoridad espiritual no se improvisa. Juan era una trompeta en formación, un trueno retenido, un heraldo destinado a romper siglos de silencio con una sola frase: arrepiéntanse. Muchos anhelan ser usados por Dios, pero pocos están dispuestos a vivir en el desierto. Juan no solo fue separado, fue quebrantado. Allí aprendió que su vida no le pertenecía. Allí comprendió que no había sido llamado para ser popular, sino para ser fiel. Mientras el mundo se preparaba para un Mesías guerrero, Juan preparaba su espíritu para señalar al Cordero. A veces, Dios nos esconde para fortalecernos. A veces el desierto no es castigo,
sino diseño divino. Si estás allí, no temas. Tal vez, como Juan, estás siendo preparado para hacer temblar al mundo con una sola palabra: la voz que clama en el desierto. Después de años de formación en soledad, llegó el momento. El desierto, que había sido su escuela y su altar, ahora se convertía en el escenario de su llamado. De pronto, una voz rompió el silencio. No era la de un escriba ni la de un sacerdote. Era una voz diferente, como trueno entre las piedras. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así comenzó la predicación de Juan. No traía una corona, ni una espada, ni un manto de oro, pero cargaba una autoridad que sacudía el alma. Lo que dijo no lo aprendió en libros, lo recibió en la presencia de Dios. Las multitudes comenzaron a salir de sus ciudades para escucharlo. Gente de Jerusalén, Judea y de toda la región del Jordán acudían a ese lugar árido donde no había templos, pero sí verdad. ¿Qué los atraía? ¿Por qué dejarlo todo para escuchar a un hombre vestido con piel de camello? Porque su voz no era humana. Era una trompeta espiritual que despertaba conciencias dormidas, que confrontaba el pecado sin temor y que anunciaba algo inminente. El reino no estaba lejano, estaba a punto de irrumpir en la tierra. Y Juan era el heraldo, el mensajero, la advertencia viviente de que Dios ya venía. Juan no buscaba fama, ni ofrecía milagros espectaculares. No prometía riquezas ni entretenía al pueblo. Lo que ofrecía era fuego, verdad y arrepentimiento. Su autoridad no provenía del sistema religioso, sino del espíritu que lo habitaba. Mientras los fariseos hablaban desde pergaminos, Juan hablaba desde el trono de Dios. Confrontaba a todos por igual: soldados, comerciantes, religiosos. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, decía, y todo árbol que no da buen fruto será cortado. No había diplomacia en su boca, había fuego. Su mensaje no era cómodo, pero sí necesario, porque la verdadera transformación empieza con una palabra: arrepiéntete. Muchos llegaban con miedo, otros con esperanza. Algunos resistían, pero nadie salía igual. Juan no predicaba para gustar, predicaba para sacudir. Su voz era como una antorcha encendida en medio de la oscuridad espiritual. Y aunque no hacía milagros como los profetas antiguos, su sola presencia provocaba convicción. No pedía diezmos, no edificaba templos, no llevaba títulos. Solo tenía una misión: preparar al pueblo para encontrarse con Dios. En cada palabra de Juan se escuchaba el eco de los cielos, y esa voz aún retumba en los corazones dispuestos a escucharla, porque cuando Dios levanta una voz, no hay desierto que la pueda callar. Si alguna vez sentiste que fuiste apartado por Dios, comenta: soy una voz en el desierto. Comparte este video para encender otras voces que también han sido llamadas. Suscríbete para seguir esta serie profética que transforma el alma. El río Jordán y el bautismo del pueblo. Bajo el ardiente sol de Judea, el río Jordán se convirtió en un altar vivo. Allí no fluía solo agua, fluía la gracia, la purificación, el eco de una voz que había esperado siglos para resonar. Juan, el profeta de vestiduras ásperas, se alzaba en las orillas como un fuego sagrado que no podía ser apagado. Su mirada penetraba el alma, su voz desgarraba las máscaras religiosas, y su mensaje era simple pero poderoso: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. No era un espectáculo, era una revolución espiritual. Los pecadores, los quebrantados, los olvidados, todos venían, como guiados por una fuerza invisible. Las aguas del Jordán se convirtieron en testigos del mayor avivamiento antes de la cruz. Juan no ofrecía aplausos ni consuelo fácil, ofrecía verdad. Una verdad que dolía, que purificaba, que quemaba como fuego del cielo. Él no hacía distinción entre pobres o poderosos. Con el mismo fervor llamaba a los fariseos camada de víboras y recibía con ternura al publicano arrepentido. Las multitudes lo rodeaban, pero Juan no buscaba seguidores. Buscaba corazones dispuestos a morir al pecado. Cada inmersión en el río era una muerte simbólica, y cada salida, un renacer hacia la esperanza. Israel entera temblaba ante la autoridad de este hombre que hablaba como si el cielo mismo gritara a través de su garganta. El Jordán,
ya no era solo un río. Era un umbral entre el ayer y lo eterno. El polvo del desierto se mezclaba con las lágrimas del arrepentimiento, y en ese cruce sagrado de tierra y agua, el Espíritu preparaba los caminos. Cada bautismo era una proclama. El Mesías está cerca. Juan no reclamaba gloria, solo obediencia. Era el heraldo, el mensajero, el que despertaba conciencias dormidas y provocaba que incluso los líderes religiosos sudaran bajo el peso de su propia hipocresía. Su mensaje cortaba como espada de doble filo. Y sin embargo, miles no huían, se acercaban, porque aunque Juan confrontaba, también restauraba. Aunque gritaba, también abrazaba con verdad. Después de llamar a multitudes y bautizar a miles, llegó el momento que cambiaría la historia para siempre. Juan estaba junto al río Jordán cuando vio a un hombre acercarse, no como un rey guerrero, sino con humildad y sencillez. En su corazón, una certeza ardía con fuerza. Este era el Mesías, el enviado de Dios. Con voz clara y reverente proclamó al mundo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». No era solo un hombre, sino el Salvador que todos esperaban. Esa declaración marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Al acercarse Jesús, Juan lo bautizó en las aguas del Jordán, un acto de humildad y obediencia que deslumbró a todos los presentes. En ese instante, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió como una paloma, envolviendo a Jesús con una luz celestial. Una voz desde el cielo declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Fue una señal irrepetible, una confirmación divina que selló la misión de ambos. El Mesías había llegado, y Juan, el profeta del desierto, había cumplido su propósito: preparar el camino para el Rey Celestial. Este encuentro no solo fue histórico, sino espiritual. Juan comprendió que su misión no era el centro de atención, sino señalar al verdadero Salvador. Con humildad declaró: «Es necesario que Él crezca y que yo disminuya». Esa misma humildad es el ejemplo para todos nosotros. Reconocer la grandeza de Dios y dejar que Él actúe en nuestra vida. ¿Reconocerías tú al Mesías si se parara frente a ti? ¿Abrirías tus ojos y corazón para recibirlo? Es un llamado que sigue vigente, hoy y siempre. La humildad del profeta. Después de señalar al Mesías y bautizarlo en el Jordán, Juan el Bautista pronunció palabras que marcarían no solo su vida, sino la enseñanza para toda generación. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Esta declaración revela el corazón de un profeta humilde, consciente de que su misión no era buscar fama ni protagonismo, sino preparar el camino para otro. Juan entendió que su valor y su propósito solo tenían sentido al elevar a Cristo. En su humildad se encontraba su verdadera grandeza, porque en la entrega total a Dios está la verdadera autoridad espiritual. Juan podría haber reclamado atención y gloria, pero eligió apartarse del centro del escenario. Su mensaje no era para él, sino para que el Mesías brillara en todo su esplendor. A través de su humildad, enseñó que el llamado más grande es ser instrumentos en las manos de Dios, sin importar cuán alto o bajo se nos coloque. La humildad del profeta es un ejemplo eterno. El líder que sirve, el mensajero que señala, el siervo que se reconoce pequeño para que Dios sea todo en todo. Esta actitud espiritual desafía nuestros propios deseos de reconocimiento y control. Nos invita a dejar que Dios crezca en nosotros, a disminuir nuestro ego y a entender que nuestra mayor victoria es ver a Cristo manifestarse en cada área de nuestra vida. Juan fue la voz que clamó en el desierto, pero también fue el humilde que se retiró para que la luz divina iluminara al mundo. Su vida nos reta a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a disminuir para que Dios crezca en nosotros? El profeta que había rugido en el desierto, cuya voz había estremecido a multitudes, ahora enfrentaba la oscuridad del calabozo. Juan no había venido para agradar a los poderosos, sino para confrontar la verdad, incluso cuando eso implicaba peligro. Cuando Herodes Antipas tomó a Herodías, la esposa de su hermano, Juan no guardó silencio. Con valentía y sin temor, lo reprendió públicamente por ese pecado. Esa valentía le costó la libertad. Fue arrestado y encarcelado, pero ni las cadenas ni la prisión pudieron acallar su voz ni apagar la llama que ardía en su espíritu. Aunque encerrado entre muros fríos y sombra,
Juan continuó siendo una voz profética, un faro en la oscuridad. Su influencia no dependía de la libertad física, sino del poder del Espíritu Santo que lo sostenía. Incluso desde la prisión, su llamado al arrepentimiento seguía resonando en los corazones de Israel. Juan no temía a la muerte ni al olvido, porque sabía que su misión era mayor que él. Su vida era un testimonio de fidelidad absoluta, un recordatorio eterno de que la verdad siempre encuentra la manera de llegar a la luz, sin importar cuán oscura sea la noche. La historia de Juan encarcelado es una llamada para todos los que enfrentan persecución por mantenerse firmes en la verdad. Su ejemplo nos anima a no retroceder, a ser valientes y a confiar en que Dios sostiene a sus siervos en cualquier circunstancia. La voz de Juan no fue silenciada por las cadenas. Por el contrario, su legado creció y su sacrificio se convirtió en un testimonio eterno del poder de la fe y la justicia divina. La valentía de Juan no pasó desapercibida, y tampoco su voz que clamaba justicia. Herodías, herida en su orgullo por la reprensión, urdió un plan oscuro. En una fiesta, su hija Salomé bailó ante Herodes, ganándose un macabro favor: la cabeza del profeta en bandeja de plata. Así terminó la vida terrenal de Juan, el hombre que había osado enfrentarse a la corrupción y la inmoralidad. Su cuerpo fue silenciado por el poder terrenal, pero su espíritu y mensaje se elevaron más allá de las prisiones y amenazas. Mientras el mundo guardaba silencio ante su muerte, el cielo proclamaba victoria. Juan, con su sacrificio, se convirtió en un mártir cuya voz no moriría. Con él, su legado fue una antorcha encendida que inspiró a generaciones a mantener la fe y la valentía. El martirio del profeta es un recordatorio de que cuando la verdad se enfrenta a la injusticia, a menudo el precio es alto, pero la recompensa eterna es gloriosa. Su muerte selló su fidelidad y preparó el camino para la obra del Mesías. Hoy, la historia de Juan nos invita a reflexionar sobre el valor del sacrificio y la fidelidad en tiempos difíciles. Nos enseña que aunque el mundo intente apagar la voz del justo, el cielo siempre levanta nuevas voces que continúan la misión divina. Juan murió con la cabeza cortada, pero su voz sigue retumbando, incansable, inspirando a los que eligen caminar con integridad y coraje. Jesús honró a Juan como el más grande nacido de mujer, un reconocimiento divino que trasciende los siglos. Su voz no quedó encerrada en el pasado. Su llamado vive y respira en los profetas y siervos que hoy, en este tiempo, son levantados para preparar el camino del Rey. La unción que descendió sobre Juan se derrama nuevamente sobre aquellos que, con valentía y fidelidad, claman en nuestros desiertos modernos. No es solo una historia antigua, es un mandato vigente que desafía a cada uno a ser luz, a ser voz, a ser preparación para la llegada del Señor. El legado de Juan es un eco eterno que resuena en el corazón de quienes aceptan el llamado. Su vida, su misión y su sacrificio nos enseñan que la verdadera grandeza está en servir, en humillarse, para que Cristo crezca y en ser instrumentos fieles del plan divino. En este desierto de incertidumbre y desafíos, somos llamados a levantar la voz sin miedo, a romper el silencio con fe y esperanza, porque la voz de Juan no fue apagada, fue multiplicada. ¿Estás dispuesto a ser esa voz? ¿Estás listo para preparar el camino del Señor en tu vida, en tu familia, en tu comunidad? La historia de Juan es hoy tu historia. Este llamado es para ti, para mí, para todos los que desean ver el reino de Dios manifestarse en la tierra. Que tu vida sea ese puente entre lo celestial y lo terrenal, ese clamor que despierta a una generación dormida. La voz de Juan no fue apagada, fue multiplicada. Hoy, tú y yo somos eco de su clamor en este desierto moderno.
¿Estás dispuesto a preparar el camino del Señor? Escribe en los comentarios: Señor, hazme una voz que prepare tu camino. Suscríbete a Aliento Celestial para seguir recibiendo mensajes proféticos como este. Comparte este video con alguien que ha sido llamado a hablar sin temor. Dale me gusta si sientes que esta palabra tocó tu espíritu.